Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Como lo he anticipado, este lunes 21 de noviembre ya está con nosotros Breni Cuenca, especialista y consultora en asuntos culturales, y vamos a hablar un poco de la implementación de la Ley de Cultura. Bienvenida, Breni, a Informa TVX. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, Breni, por acompañarnos esta mediodía. Vamos a hablar un poco del proceso de implementación de la Ley de Cultura, pero también vamos a tocar otros tópicos que están circunscritos a las actividades culturales en nuestro país. E iniciando directamente con la entrevista, Breni, hay algo que me llama la atención. Como Informa TVX hemos desarrollado en el segmento de entrevista el espacio de la formulación de la Ley de Cultura con diferentes actores. Hemos hablado de diputados, personas que son del gremio artístico y también personas, en su caso, que son parte de la gestión cultural, que estuvo involucrada en el diseño de la Ley de Cultura. ¿En qué medida beneficia un marco normativo sobre cultura? El hecho ya que existe una Ley de Cultura, ¿qué beneficio tiene? Bueno, primero muchas gracias y gracias al auditorio que nos está prestando atención. Yo creo que es bien importante esas consultas que ustedes han hecho porque el proceso de elaboración de la ley duró 1 año y fue muy importante el concurso de los artistas y los especialistas en cuestiones de cultura. Se presentó en 2012. Luego hay un periodo largo en que se hace el recorrido en la Asamblea Legislativa. Entonces, claro, el proyecto entra con 281 artículos. Y la ley sale con 109 artículos, es decir que sí sufrió una reducción que en algunos sentidos se vieron afectadas algunas áreas importantes, pero yo pienso que realmente la ley es un paso adelante y que esos 109 artículos que salieron, hay una serie de artículos de una gran importancia para la cultura del país y para los artistas y para los gestores culturales y para los periodistas culturales también. Entonces, en ese sentido, pienso que, en primer lugar, me gustaría decir que no podemos tener una valoración de la ley blanco-negro, sino que hay que ver que todos los procesos de ley son procesos, son muchos partidos políticos los que entran en juego, muchas discusiones, entonces, claro, los que hemos participado en la formulación, en este caso yo que tuve a mi cargo la coordinación del anteproyecto de ley, pues sí, le afecta a uno porque uno quisiera que saliera todo, pero eso no es posible. Entonces después viene un periodo de serenidad en que uno tiene que valorar exactamente qué es lo que salió y qué es lo que sirve. A su criterio, Breni, ¿era una condición fundamental o una condición determinante para promover la gestión cultural en el país que existiera la ley, o se podía seguir trabajando sin una ley? No, yo creo que en relación a la primera pregunta que me hiciste, yo creo que el marco normativo jurídico es fundamental. Yo creo que hay ahorita una cantidad de artículos que protegen las manifestaciones culturales y el desarrollo de las cuestiones artísticas. Y sin la existencia de una ley, es un paso adelante para poder procurar el desarrollo mismo de esa ley y sobre todo la ejecución de la ley, porque la ley tiene una serie de mandatos. Entonces lo importante es que ya sabemos que hubo una reducción de artículos, pero lo importante es que los artículos que salieron se ejecuten y se cumplan. Porque mira, yo tengo un criterio, yo creo que cualquier ley nace muerta si el sector social al cual está dirigido o está implicado, digamos, no asume la importancia de ese instrumento jurídico para realizarlo. Puede ser engavetado y nunca tener ninguna importancia. Entonces yo creo que ahorita es muy importante que los artistas, los investigadores, los académicos, todos los que tenemos que ver con el mundo especializado de la cuestión de la cultura, nos apropiemos de la ley e impulsemos. Y bueno, quisiera hacer una acotación que creo que es muy importante. La ley tiene un concepto de cultura que es fundamental y que traspasa toda la ley. La ley no equipara la cultura con las bellas artes, sino que la cultura es una dimensión humana que tenemos todos los seres humanos. Aquí en este programa estamos haciendo cultura, que se manifiesta hasta en el pueblito más pequeño, en los territorios, en todos lados. Es decir,
todos los salvadoreños somos protagonistas de la creación de cultura. Ese es un primer punto. Segundo, en ese sentido, la cultura es lo que marca el sentido, el significado de lo que hacemos. Una cosa es el significado técnico de este programa, que ustedes lo hacen lo mejor posible para que salga de calidad, y otra cosa el sentido que eso tiene para la sociedad. El significado que tiene es socializar toda una serie de ideas, entrar en diálogo con toda la sociedad sobre esos problemas o sobre los problemas científicos, sobre los problemas políticos. Entonces, eso es parte de la definición de cultura. Y justamente usted ha hecho una definición importante y me gustaría profundizar un poco en esto, Brenny, es la noción de cultura. Evidentemente hay una definición que aparece en la ley, que es como un concepto fundamental, y hay puntos de vista encontrados sobre qué se puede entender por cultura, pero creo que sí, ¿cómo define o determina un concepto, una definición de cultura en el marco de una ley y que va a marcar o que va a permear las actividades, las acciones, los proyectos culturales en una sociedad? Porque creo que esa distinción de que cultura no es sinónimo de bellas artes, creo que es importante mencionarlo, porque en los referentes sociales podríamos pensar que es la única manera de hacer cultura o la única expresión. Entonces, ¿qué tanto la definición de cultura que tiene la ley puede permitir o da la oportunidad a que se materialicen proyectos, en reconocer expresiones y otras formas sociales de entender símbolos y de entender una realidad? Claro, yo creo que a pesar de las reducciones, la ley sostiene una serie de artículos que son fundamentales, sobre todo en términos de definición de cultura y la importancia para la sociedad. Pero tienes toda la razón, porque resulta que el término de cultura es un término que se viene evolucionando desde el siglo XVIII. Entonces hay distintas trayectorias de configuración de lo que es el concepto de cultura, desde corrientes filosóficas, de corrientes antropológicas, y dentro de las corrientes antropológicas una serie de trayectorias y diferenciaciones sobre lo que es cultura, pero ha habido una acumulación hasta llegar justamente en parte a la idea de la importancia simbólica, de la construcción simbólica, de la construcción de sentidos, de la construcción de significados, de la construcción del papel, que es un derecho humano, porque es una dimensión humana creativa. La cultura se refiere a la creación, a la capacidad del ser humano de crear nuevas cosas, de transformar, de cambiar. Es ahí donde está el potencial. Entonces yo creo que esa construcción de la definición de cultura se hizo en términos de muchas culturas, de muchos conceptos que se consultaron, y además de muchas experiencias del movimiento histórico salvadoreño, donde en la manifestación cultural ha habido cultura medioambiental, cultura política durante la guerra, cultura de paz se inició con los procesos de los acuerdos de paz. O sea, todas esas son manifestaciones de creación y de transformación que pertenecen al campo vasto de la cultura, aunque el arte es una esfera muy específica, muy especializada, muy importante, pero pertenece a ese campo general de la cultura. Quiero aprovechar para hacer una mención a dos ideas en una entrevista que ha sido publicada en nuestro sitio digital informatvx.com, de una entrevista que se realizó al cineasta André Gutfreund, en donde él menciona dos ideas. La primera, para tener sus reacciones, Brenny, él menciona la noción de cultura y arte como diversión y no como inversión. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés en el siguiente sentido. El peor error es concebirlo como una cuestión fundamentalmente de diversión. Eso es un resultado. El arte bien construido, el cine bien hecho y todo, obviamente contribuye al aspecto lúdico del ser humano, que es un aspecto fundamental. Pero, es decir, en ese sentido rescato que obviamente la cultura y el arte provocan un sentido lúdico muy importante en quien crea la cultura. Y el segundo punto, como inversión, yo creo coincidir con Andrés plenamente en que es inversión en los recursos humanos. Nosotros podemos aquí tener muchas capacidades, muchas vocaciones, pero si no hay una inversión que ayude al desarrollo de esas capacidades, se quedan en potencia. Son dimensiones creativas potenciales, pero un niño en un municipio puede tener un talento extraordinario musical, y si nosotros no vamos, cuando digo nosotros, no solo el Estado, sino también la sociedad civil,
a través de sus fundaciones y todo, a proporcionar, viabilizar esos procesos, ese niño, su talento se pierde. Y por eso en muchos países ahorita la educación artística es obligatoria constitucionalmente. Breni, la otra afirmación que nos mencionó André Gutfreund en esta entrevista que está en nuestro portal de informatvx.com es: declarar que la cultura es un derecho humano, pero sin proveer recursos, no tiene significado más que ser un eslogan. También un poco el mensaje en el sentido en qué medida el discurso de funcionarios de diferentes niveles e instancias del Estado en promover cultura, pero si esto no se le brinda los recursos, el seguimiento, quedará más allá en una sola frase nada más. Claro, yo creo que puede quedar como un eslogan para la esfera política. Ahora, no queda como un eslogan para la esfera real de la sociedad, porque yo tuve la experiencia de vivir lo de cultura viva comunitaria. Es realmente emocionante cómo la gente se apropia de las posibilidades y los espacios para expresarse. Entonces, cada día más la gente entiende que la cultura es su creatividad. Entonces, eso no está quedando en el eslogan. Por eso era tan importante que la cultura, y cada vez la gente se va a apropiar más de la cultura como derecho humano y va a reclamar ese derecho, porque los derechos humanos se reclaman, no es que te caen del cielo y nada, un derecho humano, el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, son derechos que se disputan, se luchan, se trabajan. Entonces yo creo que ese sentimiento de que la cultura la tenemos todos somos sujetos en el defensa y el impulso de los procesos culturales. Pero claro, puede quedar el eslogan en la cuestión política. O sea, los políticos tienden a transformar todo en eslogan. Para las campañas políticas, para esto, por eso se ofrece mucho y se cumple poco. Ha mencionado, eso me parece interesante, Breni, el hecho de hablar de la cultura como un derecho humano, porque asociamos derechos humanos a una diversidad de aspectos: el agua, la salud, la educación, el reconocimiento de la diversidad, entre otros puntos. Pero ¿cómo la cultura puede ser materializado por la persona, el televidente, la persona que nos está viendo en este momento, decir que las expresiones culturales son un derecho humano? ¿Cómo se puede alguien tenerlo en consideración y también expresarlo, demandarlo, manifestarlo, como usted recién ha dicho? Bueno, pues porque si nos vamos a una familia y si vemos que existe un niño en la familia, que seguramente será el díscolo, el raro de la familia, que pasa en la luna y que lo único que quiero una guitarra, quiero esto, ¿qué está manifestando el niño? Cuando todavía no ha perdido las capacidades, que todos fuimos niños y todos tuvimos esas capacidades. Todas las tuvimos, esas capacidades de proposición, de iniciativa, porque todos tenemos ese potencial. Entonces, cuando eso ocurre ahí, es ese potencial, porque es igual el derecho a la educación, es igual el derecho al agua, es algo que se siente, que se necesita. Todo el mundo sabe que es un derecho, ¿por qué? Porque sin agua no vives, pues sin creatividad no vives. Lo que pasa es que te aplastan la creatividad. La vida entera es un esfuerzo de la burocracia y de todo por regularizarte, por normativizarte. Y porque no expreses en poesía, en canto, en lucha por la cuestión medioambiental, en defensa del agua, tu creatividad, lo que realmente quieres hacer, lo que te dice tu espíritu en materia de significados y de sentimientos. Por eso es tan importante, porque cualquier proceso cambia enfocado desde una perspectiva de cultura y de creatividad. Cambia. Breni, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo segmento hablemos de mecanismos de implementación de esta ley, es decir, cómo esta ley se echa a andar y verifica que se lleven a cabo sus objetivos. Y también un poco de los hábitos culturales, de consumo cultural. Me gustaría también tener su apreciación sobre este aspecto. Permítanos una pausa, continuamos en su espacio de entrevista, pero antes quiero recordarle que ya sea que recarga $15 y llévate gratis un chompipollo, navegación WhatsApp y minutos a todas las redes. Movistar elige todo. Permítanos una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. La mediodía de este lunes 21 de noviembre, en el espacio de entrevista de Informa TVX, estamos hablando de la implementación de la Ley de Cultura y está con nosotros Breni Cuenca, especialista y consultora en asuntos culturales. Quiero retomar entonces la entrevista con el punto que hablamos en la primera parte, Breni, es ¿qué mecanismos garantizan la implementación de esta ley? Es decir, ¿cómo podríamos verificar que en el mediano o largo plazo se pueden ir
logrando los objetivos, las expectativas que están en dicha ley? Bueno, mira, hay una gran parte de los mandatos de la ley que le competen su ejecución a la Secretaría de Cultura de la Presidencia, mientras no se transforme en un Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura está considerado en el eje 8 del Plan de Gobierno 2014-2019, y yo espero que el Ministerio se cree. No se creó por decreto legislativo, pero es una cosa que le compete, digamos, al Ejecutivo. Entonces, gran parte, todo lo que tiene que ver con la parte de política estatal, política gubernamental, de apoyo, está en gran parte en la cancha, en el terreno de la Secretaría de la Presidencia. Pero como la ley tiene un concepto jurídico bastante amplio sobre los derechos culturales, entonces también de muchas maneras está la pelota en la sociedad civil. ¿Qué es lo que la sociedad civil va a hacer para que esa ley se cumpla? Ahorita hay una iniciativa que tomó un grupo de gente de teatro, de cine, donde precisamente está participando Andrés Gutfreund y otras gentes, académicos que estamos, que es el Observatorio de Cumplimiento de la Ley de Cultura. Y el esfuerzo es ir viendo que los artículos principales que salieron de la ley se cumplan, que no queden en la gaveta de los funcionarios. Entonces creo que son las dos partes. ¿Qué es lo que vamos a hacer como sociedad civil? ¿Qué vamos a hacer como gentes compenetradas en la importancia que tiene para el país? Porque es de una importancia extraordinaria, sobre todo en este contexto de pérdida de valores, de pérdida de sentidos, de fuga de talentos para afuera de una forma. Es importantísimo toda la construcción cultural identitaria. Bueno, ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué van a hacer todas las fundaciones, las iniciativas culturales? De hecho, todo el mundo se está moviendo, mucho. Pero también, ¿qué dice la ley que tiene que cumplir la Secretaría de Cultura de la Presidencia? Y entonces el Observatorio de Cultura, el Observatorio Ciudadano de Cumplimiento de la Ley de Cultura es muy importante, porque a veces los funcionarios están absolutamente abrumados con la cantidad de cosas, de papeles que tienen que firmar, etcétera, y no pueden ponerle la suficiente atención a problemas que son absolutamente cruciales. Entonces está la sociedad para decirles, miren, se les ha olvidado tal cosa, póngale atención a la tal otra. Esto es fundamental. Y yo creo que ahí hay dos creaciones institucionales que son muy importantes, que la Secretaría de Cultura de la Presidencia tiene que cumplir, porque los mandatos son muy claros, muy específicos, que son la creación del Instituto Superior de las Artes, sí, para que los artistas y todos los talentos artísticos que tengamos no estén en esa fuga permanente, para poder ir a sacar sus licenciaturas y sus estudios especializados se van y nos dejan sin un recurso fundamental, que es el talento artístico, como profesores que pueden ir a los territorios, que pueden dar clases en el sistema educativo, etcétera. Y este instituto que ha sido anunciado, que ya tiene 2 años en proceso de que se crea, pero no se crea. Esto es una cosa muy importante. Y lo otro es el FONCA, sí, el Fondo Concursable, sí, para la Cultura y las Artes. ¿Por qué? Porque el FONCA es la única estructura que crea la ley, la única, donde los fondos que llegan al FONCA están totalmente destinados para apoyar a las iniciativas de la sociedad en cualquier parte del territorio. Es decir, si hay un grupo de músicos, o hay un grupo de danzantes, o hay un grupo importante de investigación científica sobre problemas, puede acudir y presentar su proyecto al Fondo Concursal de la Cultura y las Artes, y ahí está configurados los comités para la selección y el apoyo. Entonces, eso son fondos que no se tienen que ir en burocracia, que no se pueden ir en contratación de personal no creativo. Esto es una cuestión para que si el día de mañana hay una iniciativa de protección del patrimonio cultural realizado en un municipio por los habitantes de ese municipio y la presenta, el FONCA lo tiene que considerar.
¿Cómo se puede garantizar, Bereni, esta mención relevante que usted ha hecho, que estos fondos justamente se utilicen para incentivar, promover la investigación en campos culturales, proyectos, actividades, y no lo absorba la burocracia en el sentido que se dedique a contratar personal? No estoy diciendo que no lo sea relevante, pero ese fondo está destinado para esto. ¿Hay alguna forma, hay algún mecanismo, hay algún tipo de distintivo en el cual pueda garantizarse que el manejo o la gestión de estos fondos directamente es exclusivo para estos proyectos e iniciativas de promoción y estudio de la cultura en El Salvador? Mira, por eso es tan importante, aquí se ve la importancia de la ley, porque mire, dice el artículo 51, creas el Fondo Nacional Concursable para Cultura, en adelante FONCA, como una institución pública de carácter autónomo con personería jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y con domicilio en San Salvador. El FONCA administrará y destinará los recursos estatales, donaciones y cualquier otro ingreso que obtenga exclusivamente para el fomento de las iniciativas de personas naturales y jurídicas que desarrollen programas y proyectos, estudios y actividades. O sea, más no traje ese artículo, pero hay un artículo en que se dice claramente que si estos fondos son destinados a otro fin, son sancionables y con medidas bastante duras, digo yo, no se pueden distorsionar. O sea, estos vienen etiquetados por la ley. Hay $1 millón que dispone el fondo. Claro, que dispone el fondo para la creación de la cuestión del fideicomiso, que es el gran fondo donde van a ir, donde va a estar la chequera. Entonces tiene que ser una estructura muy ágil, muy sin burocracia, porque ahí los proyectos lo pone la sociedad. Entonces no tienes que estar contratando personal para los proyectos. Claro, el grupo de personal que administra, que gerencia, que hay que ver si realmente los proyectos cumplen, entran a concurso y cumplen. Pero eso es fundamental. Y el ISAR tiene un mandato que el anteproyecto de ley que habíamos elaborado participativamente era un montón de artículos donde venían como muy definidas todas las cuestiones del ISAR. Pero lo dejaron en un artículo, pero el artículo es muy bueno, la creación del artículo es muy buena y permite que el desarrollo sea consecuente con el enunciado. También como un instituto de gran autonomía, también va a tener fondos propios y también tendrá que ser respetados sus fondos. Ya no podemos pasar 2 años, 3 años más que se están consumiendo recursos con el nombre del ISAR y el ISAR no funciona. Eso no puede ocurrir. Quedaron un aspecto, perdón, que le interrumpa, quedaron unos aspectos que lo hablamos en la primera parte. El articulado original del anteproyecto de ley tenía más de 200 artículos. Al final, pues se hace un corte y disminuye esa cantidad. A su criterio, esas partes que no fueron involucradas, ¿hay alguna manera de que puedan ser parte de la implementación en las actividades de la Secretaría de Cultura? Por ejemplo, pensando en el reconocimiento de prestaciones laborales de los gestores culturales, que era también uno de los puntos en los cuales había estado promoviendo los gremios y las expresiones organizadas de los artistas, donde la noción del gestor cultural no solo sea reconocido en el marco de ley, también sus condiciones laborales, sus condiciones salariales, como un aspecto también que incentive, ¿no? Claro. Este trabajo. Mira, nosotros hicimos un estudio comparativo y vimos qué artículos habían salido y qué quedaron. Y hay unos artículos que nosotros llamamos artículos paraguas, que son protecciones muy grandes, porque la ley manda, prohíbe y permite. Lo que no está prohibido se puede hacer. Está de hecho permitido. Y lo que está los mandatos hay que cumplirlos. Esa es la cuestión de la característica de la ley. Entonces, hay muchas cosas que pueden con voluntad cultural resolverse. Por ejemplo, está la Compañía Nacional de Teatro, que fue un artículo eliminado que afecta muchísimo al gremio teatral. O el Centro de Formación de Escritores, también fue eliminado. Pero ¿cuál es el problema con que el Instituto Superior de las Artes, como parte de sus escuelas, forme un centro de formación de escritores? Es voluntad política de hacerlo, política de conocimiento. Entonces hay muchas cosas que se pueden, respetando la ley, hacerla. Entonces yo creo que por ahí es la cosa. Ahora me gustaría que retomemos un ámbito un poco más amplio del tema de la cultura. Se habla que la cultura constituye un aspecto importante para transformar la sociedad.
¿Cómo puede ser la cultura un canal para transformar una sociedad con las problemáticas y las características que tiene en violencia, inseguridad, violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo la cultura puede ser un catalizador o puede ser un canal que propicie integrar una sociedad o que dé las condiciones o que ayude a la transformación de una sociedad como la nuestra, Brenda? Sí, bueno, viene un artículo muy importante que los mandatos de la ley tienen un sentido transversal en todas las instituciones del Estado, precisamente porque medio ambiente hace cultura, porque gobernación hace cultura territorial y a él le compete el apoyo a todos los procesos en el territorio. Y así vamos viendo ministerio por ministerio. Entonces yo creo que en ese sentido, en la medida en que se potencian las fuerzas sociales, en medida en que se potencian los individuos, los grupos y los colectivos de defensa del medio ambiente, de impulso para la aplicación de la ley del agua, esos son parte de los procesos culturales, pero hay que entenderlos como procesos culturales porque la gente no hace la conexión. En el momento en que se hace la conexión, en la cuestión yo me acuerdo mucho que alguna vez platicamos con la ministra de Medio Ambiente hace muchos años, que con la cuestión de la protección del agua se podía hacer una cuestión cultural, artística, de danza y todo en un río, para que se viera en una representación el significado de eso. Entonces, ahí entra ya la parte artística, el potencial cultural del que está defendiendo el agua como un recurso fundamental, que es un potencial de cultura medioambiental, más el potencial cultural del arte cruzándose. Entonces, esos son acciones de transformación social. El defender terriblemente y con todo el alma el desarrollo científico de este país es fundamental. Nosotros seremos de los países que más rezagado tenemos el apoyo a la investigación científica, a todo. Si nos damos cuenta del asesinato, por ejemplo, de los jesuitas, no fue una cosa tan sencilla. O sea, no solo fue un crimen, sino que se mató a uno de los grupos de pensamiento más avanzados del país. Creadores de pensamiento sociológico, etnográfico, antropológico, filosófico. Y esas son secuencias, acumulaciones. Entonces yo creo que nosotros tenemos que darle gran importancia a la formación científica. Y en el caso particular, Brenda, de las condiciones de inseguridad y de violencia, la cultura de paz, la cultura para la paz, porque ahí hay un reto muy fuerte entre discursos y narrativas de funcionarios y de instancias que están fuera del Estado que promueven la violencia, la venganza o la reacción del uso de la fuerza, pero por otro lado tiene una tarea el Estado de incentivar, promover una cultura de paz, de integración, de inclusión. ¿Cómo lograr evitar entrar en esa contradicción, ¿no? ¿Cómo la cultura puede ser ese canal para ir construyendo eslabones y cadenas de paz en una sociedad que lo necesita como la nuestra? Claro. Mira, yo tuve y pongo este ejemplo porque es un ejemplo que a mí me conmovió bastante. Fui a escuchar al coro de los 400 niños músicos de la Fundación Azteca en el Teatro Presidente. Y estuve platicando mucho con sus familias, porque la gente que estaba ahí eran familias de los niños. Entonces ellos habían encontrado el recurso para proteger en muchos casos a los niños del acceso de quienes los reclutan para la violencia o de su propio el hecho de no tener nada que hacer, y contaban sus experiencias de cómo iban con su violonchelo, cómo cuidaban su violín, 400 jóvenes de distintos lados territoriales, dando un concierto de primera categoría. Cuando yo lo escuché dije, ¿será que estoy en El Salvador escuchando 400 jóvenes que entre 14, 17, 18 años tocando, creo que era cuadros de una exposición, no estoy segura, pero una cosa espléndidamente ejecutada? Entonces, ahí el arte te crea espacios de encuentro y de cohesión social, te crea espacios de transformación. Un niño que pinta, cuya mente se está transformando. Yo subo mucho a mi Face todas las cosas de la música, de todos los estudios científicos que hay sobre lo que la música hace en el cambio del cerebro de los niños y en el cerebro humano. Es extraordinario el papel que hay ahí. Entonces yo creo que, primero, no reducirlo al arte, eso es muy importante, no solo el arte, porque la acción por el medio ambiente, la acción por el cuidado del patrimonio cultural, que son
desarrollos culturales y formación de fuerzas culturales en el país, eso también es cultura. Pero todo eso se cruza armoniosamente con toda la esfera del arte, si existe esa concepción. Breni, ha sido un gusto. Gracias por Encantado, habernos acompañado. gracias. Estuvo con nosotros Breni Cuenca, especialista y consultora en asuntos culturales, y hablamos de la implementación de la Ley de Cultura. Permítanos una pausa, regresamos en instantes.